Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yasmina González Barrera. Soy alumna en el máster en Trastornos de la Voz, Comunicación, Habla y Lenguaje por la Universidad Católica de Murcia y a continuación les voy a presentar mi trabajo de fin de máster. Se trata de una guía de orientación de apoyo para familiares y cuidadores de personas que han sufrido daño neurológico adquirido. En primer lugar, vamos a ver el resumen de contenido que aborda los distintos puntos que tendremos en cuenta a lo largo de la presentación. En primer lugar, comenzaremos con la introducción, justificación y objetivos para seguir con el marco teórico, la metodología, resultados y acabar con las conclusiones. En primer lugar, como ya dije, abordaremos la introducción. La afasia se trata de una alteración frecuente tras sufrir un daño neurológico adquirido. Esta afecta la comunicación, participación social y calidad de vida de la persona. Además, estas dificultades comunicativas ya no solo afectan a las personas en sí que sufren esta patología, sino también a los familiares y cuidadores que forman parte de su entorno. Es por esto que en la rehabilitación actual resulta fundamental incluir a la familia en este proceso rehabilitador. En lo que se refiere a la justificación, es decir, por qué he hecho este trabajo, básicamente, como bien ya dije antes, la afasia afecta a pacientes y familiares. Por tanto, resulta fundamental que estos formen parte de este proceso rehabilitador como agentes activos. Esto va a favorecer la comunicación y la rehabilitación en sí de la persona. Entonces, la comunicación se transforma en un proceso compartido. La literatura científica respalda el uso o el empleo de modelos de intervención, como bien puede ser el Life Participation Approach to Aphasia, el modelo SIF y también el AFROM, que básicamente promueven la participación o inclusión de los familiares en este proceso, como bien ya hemos dicho en mencionadas ocasiones. Existen carencias de formación para cuidadores y familiares. Es por esto que básicamente se propone una guía práctica basada en la evidencia para así orientar un poco más a los familiares y a los cuidadores en este proceso, que tengan herramientas y las competencias necesarias para manejar distintas situaciones. En lo que se refiere a los objetivos principales del trabajo, fundamentalmente es analizar el papel de la familia en la comunicación de las personas con afasia o con daño neurológico adquirido derivado, por ejemplo, de un ictus, y también analizar ya los programas existentes pues, destinados para familiares y cuidadores que están rodeados de alguna persona que haya sufrido este tipo de patología. En lo que a los objetivos específicos se refiere, básicamente vamos a comprender el impacto de la afasia en la comunicación y la autonomía y calidad de vida del paciente fundamentalmente. Además analizaremos el papel de la familia en este proceso rehabilitador, qué tan importantes son. Vamos a ver un análisis exhaustivo de distintos modelos biopsicosociales como la clasificación SIF y examinar programas como el Communication Partner Training, además de elaborar orientaciones prácticas para familiares y cuidadores, como bien ya hemos dicho, que básicamente es el objetivo fundamental de este trabajo. En lo que se refiere al marco teórico, bueno, pues la afasia se trata de una alteración adquirida del lenguaje, principalmente consecuencia del ictus. Esta afecta tanto a la expresión, comprensión, lectura y escritura del paciente, además de su participación en su vida diaria, autonomía y calidad de vida. En general, afecta a diversas áreas sociales de la persona. La literatura científica respalda el empleo de modelos como el modelo SIF, el modelo AFROM y el Life Participation Approach to Aphasia, ya mencionados anteriormente, en lo que se refiere a este proceso rehabilitador o de intervención, porque proponen una visión biopsicosocial centrada en la participación de la familia dentro de este proceso rehabilitador.
Además, el empleo de programas como el Communication Partner Training mejoran la comunicación funcional y además el bienestar ya no solo del propio paciente en sí, sino también de los familiares que forman parte del entorno más cercano de la persona. Vamos a continuar con la metodología, que bueno, yo he decidido principalmente resaltar 2 puntos. En primer lugar, el diseño del estudio y en segundo lugar, el diseño de la guía. Bueno, pues fundamentalmente el diseño del estudio se trata de una revisión narrativa con criterios sistematizados que tiene un enfoque de práctica basada en la evidencia científica. Además, pues las páginas de búsqueda que se emplearon fueron principalmente PubMed, Scopus y Web of Science, en la que se limitó pues, el rango de años para que así tuviéramos artículos lo más actualizados posible, que es siempre lo que más nos interesa. Entonces se delimitó desde el año 2000 en adelante. El más actual es de 2025. Y las palabras clave que se emplearon, algunas de ellas fueron afasia, communication, family, communication partner training, etc. La selección de criterios se llevó a cabo pues inspirándose en los criterios del modelo PRISMA, que bueno, pues pasadas unas diapositivas lo veremos de manera más exhaustiva en una tabla. En lo que se refiere al diseño de la guía, bueno, pues es una guía basada en el modelo biopsicosocial de la clasificación SID y además también se centra en la incorporación de algunos principios del Communication Partner Training o CPT. Aquí podemos ver una parte de la estructura de la guía, es decir, lo que es la guía en sí está de manera específica, extensa y desarrollada en el PDF que voy a juntar junto con la entrega de este vídeo. Pero bueno, aquí podemos ver una estructura de la guía bastante sencilla, simplificada, que incluye los distintos apartados que se tienen en cuenta y el objetivo principal de cada uno de ellos. Para hacernos así una idea muy general, tenemos apartados como una información básica que explica un poco qué es la afasia y las consecuencias que ésta tiene, algunas pautas generales que facilitan la comunicación cotidiana. Contiene además estrategias expresivas y comprensivas que ayudan a favorecer la expresión verbal y mejorar la comprensión, evidentemente. Damos algunas pautas de manejo emocional que ayudan a reducir ese impacto que tiene pues, recibir un diagnóstico como este, evidentemente, ya no solo al propio paciente como hemos visto, sino también a los familiares. Además, esa adaptación del entorno que resulta fundamental para eliminar esas barreras comunicativas que sufren diariamente. Y hablando de actividades de la vida diaria, se incluyen algunas pautas que nos ayudan a generalizar estos aprendizajes en la vida cotidiana, que al final es nuestro principal objetivo como terapeutas. En el apartado último de ayuda profesional se tienen en cuenta una serie de orientaciones sobre recursos especializados. En lo que se refiere a los resultados, bueno, pues los principales hallazgos obtenidos fue que la participación activa de los familiares evidentemente mejora la comunicación funcional del paciente y la participación activa en la vida diaria. Además, reduce la sensación de estrés, ansiedad y fomenta la implicación ya no solo de los familiares, sino también de los cuidadores, porque se sienten más competentes a la hora de trabajar, tienen mayores competencias a nivel comunicativo. Y favorece la autoeficacia familiar, que es fundamental en este tipo de abordes que estamos haciendo. Favorece también, por supuesto, la generalización del aprendizaje, como ya hemos dicho, en la vida cotidiana del paciente. Y por otro lado, teniendo en cuenta la selección bibliográfica que hemos hecho, había mencionado anteriormente que se iba a incluir de manera detallada la selección basada en los criterios del modelo PRISMA a través de una tabla en la que bueno, pues podemos ver las distintas etapas del proceso y el número de registros o artículos que se llevó a cabo. Vemos que en un primer momento teníamos un registro de 120 artículos en total y que finalmente, pues, tras una serie de cribados y exclusiones, acabamos descartando algunos de ellos. En lo que se refiere principalmente a las limitaciones de este trabajo, considero que evidentemente no existe una validación empírica de la guía, lo cual está muy relacionado con la necesidad de futuras investigaciones
para ver si de verdad resulta práctica o eficaz, y la heterogeneidad de los estudios incluidos. Por último, el apartado de conclusiones, quiero hacer un breve resumen de lo ya dicho para quedarnos con las ideas fundamentales, y que básicamente pues el daño neurológico adquirido, como ya hemos visto, afecta a la comunicación y fundamentalmente la calidad de vida y participación del paciente en sus actividades, que al final es lo que más nos interesa. Además, se ha visto que la evidencia científica, es decir, la literatura científica, respalda el empleo de modelos de intervención basados o centrados en la persona, como son el modelo SIF, AFROM y el Life Participation Approach to Aphasia, que, como ya he dicho, se centran en la persona, ya no solo en ella, sino en su entorno, y fomentan su participación en la vida diaria, que es fundamental. En lo que se refiere a la inclusión de los familiares, ya hemos visto pues esta misma inclusión en programas como el Communication Partner Training, que básicamente lo que hacen es favorecer esa eficacia comunicativa. Además, fomentan esa participación social y dan sensación de bienestar ya no solo al propio paciente, sino también a los familiares que rodean o forman parte del entorno de la persona. Bien, en lo que se refiere a la elaboración de esta guía de orientación, lo que pretendo es que resulte una herramienta útil, pues básicamente para favorecer o facilitar ya no solo estrategias comunicativas, sino también fomentar esa implicación familiar que considero que resulta fundamental en el proceso de rehabilitación y que muy pocas veces se tiene en cuenta. Por último, quiero abordar que en la rehabilitación no es solo necesario tener en cuenta esas dificultades comunicativas, sino también ir un poquito más allá y tener en consideración los factores a nivel contextual, social y emocional que puede estar pasando esa persona y que al final lo van a limitar y afectar en su comunicación y participación social. En esta misma línea, quiero que se queden fundamentalmente con este pequeño fragmento que he querido destacar, que básicamente pues considero que en el proceso de rehabilitación, como venía diciendo en la última parte de esta presentación, no solo nos debemos centrar en esas carencias lingüísticas, es decir, no solo debemos ir a una recuperación del lenguaje, sino también promover una comunicación funcional del paciente que le permita participar de manera plena en la vida diaria y no se sienta excluido, y además que se incluya a la familia dentro de este proceso rehabilitador, ya que desempeñan un papel fundamental y hemos visto los diferentes beneficios que esto tiene. Además, quieras o no, son las personas que más tiempo pasan con el paciente. Por último, tenemos las referencias bibliográficas. Y nada, muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Hasta luego.